Vamos a empezar esta sección estudiando un ejemplo muy sencillo de criptosistema, es el cifrado afín. Cuando lo estudiemos veremos la necesidad de calcular inversos modulares. Antes de ver cómo se calculan estos inversos, vamos a repasar los conceptos de divisibilidad y de números primos. Empezamos con el cifrado afín. Vamos a suponer que tenemos un alfabeto de n letras. Como de costumbre, n mayúscula designará el número de letras del alfabeto. Entonces, la función de cifrado afín es esta función. Si m es el equivalente numérico de una letra, para cifrar multiplicamos m por un número entero a y le sumamos otro número entero b. Y hacemos la reducción módulo n. Aquí la clave de cifrado está formada por los números a y b. Esta clave debe mantenerse secreta y es compartida por el emisor y el receptor. Es decir, se trata de un cifrado simétrico. El equivalente numérico de cada letra es un número que está entre 0 y n-1. Y el cifrado también es un número que está entre 0 y n-1, puesto que hemos hecho la reducción módulo n. Es decir, que en este cifrado m y c son elementos de este conjunto. O dicho de otra forma, el conjunto de mensajes en claro y el conjunto de criptogramas es z sub n. Veamos un ejemplo. Tenemos el alfabeto de 26 letras y supongamos que la clave de cifrado está formada por los números 5 y 2. Queremos cifrar el mensaje hola. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transformarlo en números. H es 7, O es 14, etc. Y ahora ciframos. Para cifrar multiplicamos cada número por A y le sumamos 2. Es decir, multiplicamos el primer número, que es 7, por A y le sumamos B. Entonces obtenemos 37. Hacemos la reducción módulo 26 y obtenemos 11. Hacemos lo mismo con el segundo número, 14, y obtenemos 20. Y lo mismo con todos los números. Entonces, el procedimiento de cifrado es este. Primero hemos convertido hola en una cadena de números, calculando el equivalente numérico de cada letra. Después ciframos. Hemos visto que el cifrado de 7 es 11, el cifrado de 14 es 20. Podéis calcular que el cifrado de 11 es 5 y el cifrado de 0 es 2, puesto que 0 por A más B es 2. Y después transformamos el criptograma en mensaje. 11 es el número que corresponde a la letra L, 20 a U, 5 a F y 2 a C. Veamos la función de descifrado. Cuando queremos descifrar, recibimos el criptograma y tenemos que recuperar el mensaje en claro. Sabemos que el criptograma se ha obtenido multiplicando A por M más B. Ahora conocemos el criptograma y queremos conocer M. Entonces despejamos en esta ecuación. A por M es C menos B módulo N. Y ahora, para despejar M, deberíamos dividir entre A, pero aquí no podemos dividir, estamos trabajando con números enteros. Entonces, lo que se hace es multiplicar por el inverso de A. Bien, esto no siempre es posible. El inverso de A módulo n no siempre existe. Veremos más adelante que este inverso existe si solo si el máximo común divisor de A y n es igual a 1. Si el máximo común divisor de A y n es diferente de 1, entonces puede ocurrir que textos en claro diferentes den lugar al mismo cifrado, con lo que no podríamos descifrar. Veamos un ejemplo. Supongamos que n es 26, A es 2 y B es 1. El máximo común divisor de A y n es 2, es decir, no se cumple la condición que estamos diciendo. Entonces vamos a cifrar ya. Convertimos ya en números y ciframos. Para cifrar, recordad, multiplicamos por A y sumamos B. Y después hacemos la reducción módulo 26, obtenemos 23. Ciframos 0 y obtenemos 1. Entonces, el proceso ha sido, ya lo hemos convertido en números, lo hemos cifrado y ahora 23 es X y 1 es B. Entonces, el cifrado de ya es XB. Cifremos ahora la. Convertimos en números, obtenemos 11,0 y ciframos. Multiplicamos 2 por 11 más 1 y obtenemos 23. Ciframos 0 y obtenemos 1. Es decir, que el cifrado de la es 23,1, que corresponde a XB. En este caso, si recibiéramos el criptograma XB, no podríamos descifrarlo porque no sabríamos si el mensaje en claro es ya o es la. Esto ocurre porque el máximo común divisor de A y N
es 2. Entonces, cuando utilicemos el cifrado afín, siempre debemos exigir que el máximo común divisor de A y N sea igual a 1 para que no nos ocurra esto. Hemos hablado de máximo común divisor, vamos a recordar ese concepto. Empezamos recordando el concepto de divisibilidad. Supongamos que tenemos dos números enteros, uno de ellos diferente de 0, entonces se dice que A es divisor de B, o que A divide a B, o que B es un múltiplo de A, si existe un entero K que satisface esta condición. P es A por K. Cuando A es un divisor de B, se denota con este símbolo. Este símbolo se lee A es un divisor de B o B es un múltiplo de A. Si A y B son positivos y A es un divisor de B diferente de 1 y de B, se dice que A es un divisor propio de B. Por ejemplo, los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6, 12 y los negativos. Y los divisores propios son los positivos diferentes de 1 y de 12. Es decir, que son 2, 3, 4 y 6. Y un número entero mayor que 1 se dice que es primo si no tiene divisores propios. El teorema fundamental de la aritmética nos dice que todo número entero puede descomponerse como un producto de primos, y esta descomposición es única salvo por el orden de los factores. Por ejemplo, tenemos que 490 es el producto de estos primos, 2, 5 y 7 dos veces. Estos primos son únicos. Se puede escribir esta descomposición de otra forma. Por ejemplo, 5, 2, 7 cuadrado, 7 por 5, 7 por 2, pero siempre los primos 7, 5, 2 y el 7 repetido dos veces son los mismos. Otro teorema muy importante, demostrado por Euclides, es el que prueba que el número de números primos es infinito. Dicho de otra forma, dado un número primo P, siempre podemos encontrar otro número primo mayor que él. Y veamos ahora la definición de máximo común divisor. Supongamos que tenemos dos números enteros, uno de ellos diferente de 0. Entonces el máximo común divisor de A y B, que se designa así, máximo común divisor de A y B, ya lo hemos visto antes, es un entero positivo que cumple dos condiciones. Primero, debe ser un divisor común de A y B, es decir, debe dividir a A y dividir a B, y además tiene que ser el máximo que cumpla esta condición. Es decir, que cualquier otro divisor común de A y B tiene que dividir a D. Para el cálculo del máximo común divisor de dos números enteros, utilizaremos el algoritmo de Euclides. Una propiedad muy importante que cumple el máximo común divisor es esta. Supongamos que tenemos dos números enteros, A y B, y D es el máximo común divisor de A y B. Entonces, se puede probar que existen números enteros U y V tales que D es A por U más B por V. Se suele decir que D es una combinación lineal de A y B y que los coeficientes de la combinación lineal son U y V. Además, D es el mínimo entero positivo que se puede expresar como una combinación lineal de A y B. Por ejemplo, tenemos que el máximo común divisor de 90 y 70 es 10. 10 es igual a menos 3 por 90 más 4 por 70. Es decir, que 10 es una combinación lineal de 90 y 70 y los coeficientes de la combinación lineal son menos 3 y 4. Pero además 10 es el mínimo entero positivo que se puede expresar como una combinación lineal de 90 y 70. Es decir, que si nosotros ponemos aquí otro número U y otro número V, obtendremos una combinación lineal de 90 y 70. Si esta combinación lineal es positiva, entonces será siempre mayor o igual que 10. Para el cálculo de los coeficientes U y V utilizaremos el algoritmo de Euclides extendido. Se dice que dos números enteros A y B son primos relativos o que son coprimos o que son primos entre sí si su máximo común divisor es igual a 1. Si A y B son primos relativos, entonces el máximo común divisor, que es igual a 1, es una combinación lineal de A y B. Y recíprocamente, si 1 es una combinación lineal de A y B, entonces como 1 es el
número entero positivo más pequeño va a ser el mínimo entero positivo que se puede expresar como una combinación lineal. Por tanto, A y B son primos relativos si y solo si existen números enteros U y V que cumplen esta condición. Por ejemplo, 1 por 78 más menos 1 por 77 es igual a 1. Entonces ya podemos asegurar que el máximo común divisor de 78 y 77 es 1. Es decir, que 78 y 77 son primos relativos. Podéis daros cuenta que dos números consecutivos siempre van a ser primos relativos. Y para terminar vamos a ver los algoritmos para el cálculo de máximo común divisor y para el cálculo de los coeficientes de la combinación lineal. Para el cálculo del máximo común divisor tenemos el algoritmo de Euclides. Vamos a suponer que tenemos dos números enteros, A mayor o igual que 0 y B mayor o estricto que 0, es decir, B diferente de 0. Queremos calcular el máximo común divisor de A y B. Entonces comenzamos dividiendo A entre B. Y después, sucesivamente, dividimos cada divisor por el resto. Es decir, dividimos A entre B, obtenemos un cociente y un resto. Sabemos que el dividendo es el cociente por el divisor más el resto. Y el resto está entre 0 y B. El resto podría ser 0. Vamos a suponer de momento que es diferente de 0. Entonces dividimos el divisor por el resto. Es decir, dividimos B entre R1. Obtenemos otro cociente y otro resto. Otra vez tenemos que dividendo es igual a cociente por divisor más el resto. Y el resto está entre 0 y el divisor, que en este caso es el resto anterior, R1. Vamos a suponer también que es mayor que 0. Pues ahora dividimos el divisor por el resto, y obtenemos un nuevo cociente y un nuevo resto. Vamos a suponer otra vez que es mayor que 0 y continuamos, diríamos de nuevo el divisor por el resto. Continuamos sucesivamente y vemos que cada vez obtenemos restos más pequeños. Como cada vez obtenemos restos más pequeños, en algún momento obtendremos el resto 0. En un momento llegamos a obtener el resto 0. Entonces tenemos que B es mayor que R1, mayor que R2, así hasta mayor que RK y el siguiente resto ya es 0. Bueno, pues el máximo común divisor es el último resto antes del 0. Si A o B son negativos, entonces podemos aplicar también el algoritmo de Euclides porque el máximo común divisor de A y B es el máximo común divisor de sus valores absolutos. Veamos, supongamos que queremos calcular el máximo común divisor de 560 y 427. Entonces dividimos 560 entre 427. Obtenemos cociente 1, resto 133. Ahora dividimos 427 entre 133. Después dividimos 133 entre 28. 28 entre 21. 21 entre 7 y hemos obtenido el resto 0. Bueno, pues el máximo común divisor de 560 y 427 es 7. Y si alguno de los dos números es negativo, también el máximo común divisor es 7. Veamos con un ejemplo el algoritmo de Euclides extendido. Hemos visto que el máximo común divisor de 560 y 427 es igual a 7. Entonces 7 se puede expresar como una combinación lineal de estos dos números. Es decir, existen números enteros U y V, tales que 7 es U por 560 más V por 427. El algoritmo de Euclides extendido nos permite encontrar los coeficientes U y V. Aquí tenemos las divisiones que hemos hecho antes para el cálculo del máximo común divisor. En todas las divisiones tenemos que el dividendo es el cociente por el divisor más el resto. Y lo que vamos a hacer es despejar en todos los casos el resto. En la primera división el resto es 133, despejamos 560 menos 1 por 427. Hacemos lo mismo en la segunda división, el resto es 28 y en el resto de divisiones. Estas expresiones las voy a necesitar en la transparencia siguiente, entonces las voy a poner. Tenemos aquí todos los restos despejados. 133 es el resto de la primera división, 28 es el resto de la segunda, etc. Empezamos por la última. 7 es 28 menos 1 por 21. Pero observamos que 21 es el resto anterior, que es igual a 133 menos 4 por 28. Es decir, podemos sustituir 21 por 133 menos 4 por 28. Y vemos que aquí tenemos 28 dos veces.
Entonces sacamos factor común y tenemos que 7 es menos 1 por 133 más 28 por 1 más menos 1 por menos 4, es decir, por 1 más 4. Entonces tenemos que 7 es menos 1 por 133 más 5 por 28. Y 28 es el segundo resto, que es igual a esta expresión, 427 menos 3 por 133. Entonces sustituimos. Tenemos 133 dos veces, volvemos a sacar factor común, entonces tenemos que 7 es 5 por 427 más menos 1 por 5 por menos 3, menos 15, que es menos 16. Y por último, 133 es el resto de la primera división, que es igual a esta expresión, entonces sustituimos 133 por esta expresión y volvemos a sacar factor común 427. Entonces tenemos que 7 es menos 16 por 560 más 5 más menos 16 por menos 1, es decir, más 16. Entonces tenemos menos 16 por 560 más 21 por 427. Entonces ya tenemos la combinación lineal. Los coeficientes son menos 16 y 21. Con esto acabamos la sección.